Bueno, la ministra de Hacienda y vicepresidenta del Gobierno debe dimitir, no porque esté en contra de la presunción de inocencia, sino porque simplemente no sabe lo que es. Y así lo puso de manifiesto con esas paupérrimas excusas que dio en Twitter, tratando de explicarse y tratando de salvar lo... Yo le pregunto a la ministra de Igualdad cómo pretende acabar con la derecha, qué pretende hacer con los más de 3 millones de españoles que votan a Vox. O la ministra de Vivienda, que dijo que cuando acabasen con la derecha ya se pondrían con el problema de la vivienda. Es decir, que aquí la prioridad no son los europeos, no son los españoles, es mantener su ideología, mantener sus políticas a costa de lo que sea. Como saben, la próxima semana debatimos aquí en el Congreso el decreto del reparto de la inmigración ilegal que el Gobierno ha pactado con algunas comunidades autónomas. La inmigración ilegal es un crimen y, como tal, los crímenes no se gestionan, se combaten. Y el debate, por tanto, no estriba en cómo se gestiona el reparto de los menores que han llegado aquí de forma ilegal, sino en cómo se ejecuta la repatriación de los que han llegado ilegalmente. Y esta medida parte de una falsa premisa, de la falsa premisa de que son menores. Y la inmensa mayoría de los que entran en España de forma irregular tiene más de 18 años, en concreto más del 90%. Paso más en la política de puertas abiertas, porque para el Partido Popular siempre es el cómo, nunca es el qué. Y no es una cuestión de competencias, no es una cuestión de que se deba tramitar por medio de una ley o por medio de un decreto. Es una cuestión de que en España hay unas fronteras, hay unas leyes y hay una seguridad que deben ser preservados. El contraste de las regiones donde el Partido Popular necesita a Vox, donde Vox es decisivo para aprobar unos presupuestos, es clara. En Valencia y próximamente en otras regiones vamos a lograr que el Gobierno regional rompa con las políticas que populares y socialistas han pactado en Bruselas y se imponen sin consultar a los españoles. Sin embargo, en Andalucía o Madrid, donde el Partido Popular tiene mayoría absoluta, se limitan a pedir dinero para acoger a los menores inmigrantes ilegales que les va a mandar Pedro Sánchez. Y el argumento es el mismo, que es que no tienen competencias, que es que no tienen recursos. De manera que si tuviesen competencia y el Gobierno les diera el dinero, ¿aceptarían a pie juntillas el reparto de la inseguridad que trae consigo la inmigración ilegal el Partido Popular? No se trata de un problema de formas o de fondo, sino de sentido común. En definitiva, rechazamos la idea de que hay que gestionar la inmigración ilegal. Nosotros queremos seguridad y prosperidad para España. Queremos unos servicios públicos que funcionen y que no estén colapsados por la inmigración ilegal. Y queremos que cese la delincuencia, porque, por ejemplo, más del 75% de los presos en Cataluña entre 18 y 22 años son inmigrantes y casi la mitad son de origen marroquí. No puede entrar en nuestro territorio ni ser beneficiario de ayudas quien incumple nuestras leyes. Muchos incluso no nos respetan y no lo van a hacer jamás. Y nosotros, por responsabilidad con el pueblo español, actuamos en consecuencia. En segundo lugar, acabamos de conocer, tras las intensas lluvias que han tenido lugar durante todo el mes de marzo, que los ríos españoles han vertido durante este mes el agua que consume la población en un año. Es decir, hemos malgastado las reservas de todo un año. Las intensas lluvias caídas el pasado mes en toda España habrían permitido almacenar más de 6.000 hectómetros cúbicos de agua si se hubiesen ejecutado las más de 100 presas y embalses previstas en el Plan Hidrológico Nacional del año 2001. Un plan, recordemos, que no se aprobó ni por los complejos de unos ni por las cesiones de otros. Por desgracia, ese caudal se ha perdido por la falta de infraestructuras que hubiesen permitido aprovechar toda ese agua. Como saben, nosotros llevamos años reivindicando en solitario nuestro Plan Nacional del Agua para diseñar y proyectar nuevos embalses y presas destinados a asegurar el almacenamiento de agua para el aprovechamiento de consumo humano, uso agrícola y generación energética, incluyendo un calendario para su construcción y su finalización. Y eso es lo que reivindicamos y pedimos una vez más. Con ello se lograría una distribución equitativa y eficiente del agua para satisfacer las necesidades de todas las regiones, permitiendo además anticipar y abordar los posibles impactos en los recursos hídricos ante momentos de escasez. Así que, de momento, estos que nos niegan el agua son los que después nos hablan de un kit de supervivencia y quieren enviar a los españoles a la guerra de Ucrania. Por último, queremos informarles de que hemos registrado
una iniciativa sobre la actualización de los datos sobre reducciones de pena en aplicación de la ley orgánica, de la ley del solo sí es sí. En ella exigimos al Gobierno que publique los datos actualizados de los delincuentes beneficiados por esta ley y que el Consejo General del Poder Judicial actualice los números de excarcelaciones y reducciones de condenas que se han producido desde noviembre de 2023 hasta marzo de 2025 como consecuencia de aplicación de dicha ley. Nosotros no olvidamos lo que ha hecho este Gobierno en nombre de su falso feminismo, que ha sido poner en la calle a depredadores sexuales, con la excusa de una protección para las mujeres que es simplemente mentira. Y como no lo olvidamos, queremos saber y conocer a día de hoy cuáles son los efectos que seguimos sufriendo los españoles por culpa de la irresponsabilidad de una clase política fanática, cegada por su ideología, que está poniendo en riesgo la seguridad de las mujeres en España. Y sin más, quedo a su disposición. Por allí, María. Buenos días. Mire, quería preguntarle por una serie de reportajes que estamos emitiendo en La Sexta. Los reportajes se llaman Sin ellos y ponen de manifiesto acerca de la inmigración, cómo la población migrante sostiene diferentes sectores laborales de la sociedad. Mostramos una imagen de una empresa con todos los empleados y en esa misma imagen salen las personas migrantes y se quedan solo los nacidos en España. Y bueno, pues evidencia que muchas empresas no podrían salir adelante sin esa población migrante que trabaja en ellas. No sé si usted ha visto la campaña, si no ya se la he explicado. La pregunta que quería hacerle es si usted cree que es necesaria la inmigración en nuestro país. Gracias. Yo lo que creo es que es necesario que los poderes públicos propicien una política de natalidad. En España estamos viviendo un invierno demográfico sin precedentes y lo que es una ilusión o no querer darse cuenta de la realidad es pretender que el problema de la natalidad en España, el problema de las pensiones y el problema de la economía en España se va a solucionar importando masivamente mano de obra barata. Yo todavía estoy esperando a escuchar a alguna patronal o algún empresario o algún responsable político hablando del impacto económico que tiene la inmigración ilegal en España. Así que pretender importar masivamente inmigrantes ilegales que tienen una baja cualificación mientras en España se está expulsando talento, porque nuestros jóvenes españoles, especialmente en el ámbito de la medicina, por ponerle un ejemplo, se están yendo fuera, porque aquí no encuentran las condiciones económicas para prosperar y pretender que eso se supla con mano de obra barata, entiendo que será muy beneficioso para alguna que otra patronal, pero desde luego es un despropósito y es una ilusión pretender solucionar los problemas de España por la vía de la inmigración ilegal en lugar de favorecer la natalidad en España y ayudar a esas mujeres que quieren sacar a sus hijos o su embarazo adelante. Raúl Marqueta, de Antena 3. Portavoz, buenos días. Como sabrá, hoy aprueba el Consejo de Ministros un Real Decreto para limitar la creación de universidades privadas. Quería pedirle una valoración al respecto, por favor. Bueno, aquí tenemos que escuchar una barbaridad detrás de otra para tapar la barbaridad anterior y efectivamente salía el presidente del Gobierno diciendo que había que terminar con las con las universidades privadas y que había que mejorar la educación y nosotros pues en ese sentido estamos de acuerdo en que hay que reforzar los controles para evitar que presidentes del Gobierno puedan serlo con una tesis doctoral plagiada obtenida en una universidad privada y que la mujer del presidente del Gobierno tenga una cátedra sin tener la habilitación para ello. ¿Qué tal, portavoz? Yo le quería preguntar por esas palabras de la vicepresidenta María Jesús Montero hablando de la presunción de inocencia. Se lo pregunto hoy también porque, bueno, ayer, más allá de que rectificase o no, vino a decir que ella no quería decir lo que dijo. No sé si nos puede hacer una valoración. Gracias. Bueno, la ministra de Hacienda y vicepresidenta del Gobierno debe dimitir, no porque esté en contra de la presunción de inocencia, sino porque simplemente no sabe lo que es. Y así lo puso de manifiesto con esas paupérrimas excusas que dio en Twitter, tratando de explicarse y tratando de salvar lo insalvable. Y aquí lo que tenemos es un Gobierno que desde el principio ha querido sustituir las leyes y los principios más elementales, no ya de nuestro sistema jurídico, no ya de nuestra democracia, tampoco no ya de nuestra Constitución, sino de nuestra civilización. Un principio elemental como es la presunción de inocencia. Y aquí el Gobierno lo que quiere es sustituir eso por la más pura arbitrariedad y totalitarismo. Además, es curioso porque esta gente aplica una doble vara de medir. Resulta que a las víctimas de quienes sufren
presuntamente ese tipo de delitos hay que creerlas a pies juntillas, pero a las víctimas, a esos parados andaluces a los que les robó el gobierno de Andalucía, ese caso de los ERE, a esos no hay que creerlo. No solamente no hay que creer a esas víctimas, sino que además hay que mandar a anular las sentencias que condenan a los responsables del robo de más de 680 millones de euros. Y también llama la atención, porque esta gente parece saber muy bien qué es lo que ocurrió en ese caso Alves, y sin embargo no sabían qué era lo que hacía Ábalos mientras estaba en el partido, enchufando a prostitutas en la administración pública. No sabían qué es lo que hacía Errejón, no sabían qué es lo que hacía Monedero. De eso no sabían absolutamente nada, pero de esto sí. Y aquí se están sustituyendo las leyes y nuestro sistema jurídico por la arbitrariedad, la ideología y el fanatismo. Y la ministra debe dimitir no porque esté en contra de la presunción de inocencia, sino porque directamente no sabe lo que es. Hola, buenos días. Le quería preguntar por unas declaraciones que acaba de hacer el presidente murciano, López Miras, que califica de superficial y frívolo que Vox le pida una teatralización para aprobar los presupuestos, una teatralización de que va en contra de las medidas que ustedes le dicen. Y él se pregunta si no es suficiente con que lo haya hecho ya en unas declaraciones y también en la Asamblea. ¿Es suficiente con esas declaraciones? Gracias. Bueno, nosotros entendemos que hay algo generalizado en los miembros del Partido Popular que les pueda, en cierto modo, pues ese complejo o ese miedo. Nosotros no estamos pidiendo ninguna teatralización y el que se crea que lo que pide Vox es un teatro está muy equivocado. Nosotros lo que estamos pidiendo es que se garantice el bienestar y la prosperidad de los españoles, en este caso en concreto en Murcia. Y garantizar la prosperidad y bienestar de los murcianos pasa por rechazar las políticas del Partido Socialista y expresamente las políticas del Pacto Verde, que especialmente en Murcia están haciendo muchísimo daño, porque es una región, y él debería saberlo mejor que nadie, que vive del campo, y el Pacto Verde es la ruina para los agricultores, para los ganaderos y para los pescadores. Y eso es una realidad. Igual que es una realidad lo que supone la inmigración ilegal, inseguridad, devaluación de salarios, dificultades de acceso a la vivienda, devaluación de los servicios públicos, con las consecuencias que estamos viendo. Y eso a nadie se le escapa. Quien se crea que lo que Vox está pidiendo es un teatro está muy equivocado. El bienestar y la prosperidad de los españoles debe estar por encima de todo. Y si ellos pretenden seguir dándole pábulo a las políticas del Partido Socialista en todos esos asuntos, que lo digan. Más que nada para que los españoles sepan a lo que se atienen y sepan a quién votar o a quién no votar en las próximas elecciones. Sí, portavoz, buenos días. Le quería preguntar por el terremoto político en Francia de unos de los socios, si lo podemos decir así, de Vox en Europa, que es Marine Le Pen. Quería conocer la valoración de Vox por esa inhabilitación por 5 años y qué le parece cómo se ha llevado a cabo esa inhabilitación con la cual no podrá recurrir, aunque pueda recurrir, no podrá presentarse en las próximas elecciones en 27. Entonces quería preguntar un poco la valoración de Vox al respecto. Gracias. Bueno, por lo que hemos visto en Francia con Marine Le Pen, pues se trata de una condena sobre algo que al parecer fue algo habitual en el Parlamento Europeo por parte de varios partidos políticos que dieron lugar a un procedimiento administrativo que finaliza en el propio Parlamento Europeo y, como digo, es algo, pues por lo visto, que era habitual fundamentalmente en los dos grandes partidos que están en el Parlamento Europeo, que son los que lo llevan controlando pues muchísimos años. Pero lo que han hecho ha sido sacar ese asunto que finalmente muere en un procedimiento administrativo dentro del mismo Parlamento Europeo para meterlo en un procedimiento penal y lo que aquí se está dejando ver o lo que se está evidenciando haciendo de ese asunto algo extraordinario, como digo, de un asunto que normalmente finaliza en el Parlamento Europeo, pues es lo que se está dejando entrever es un ensañamiento y una voluntad deliberada por torpedear la carrera política de Le Pen y frustrar la alternativa política en Francia, que es más que probable una alternativa a la punta de lanza de la progresía en Europa, que es Macron. Pero bueno, ya vimos al excomisario europeo Breton decir que iba a hacer lo mismo con AfD si ganaba las elecciones en Alemania. Ya lo han hecho en Rumanía con Georgescu y también han intentado apartar a Trump de la carrera presidencial. Y ahora están haciendo lo mismo en Francia
Y sabemos que conforme vaya creciendo esa alternativa de la derecha a esas políticas fracasadas de la izquierda, pues los ataques se irán recrudeciendo. Aquí en España ya lo dijo la ministra de Igualdad. La ministra de Igualdad dijo que había que acabar con la derecha. Yo le pregunto a la ministra de Igualdad cómo pretende acabar con la derecha, qué pretende hacer con los más de 3 millones de españoles que votan a Vox. O la ministra de Vivienda, que dijo que cuando acabasen con la derecha ya se pondrían con el problema de la vivienda. Es decir, que aquí la prioridad no son los europeos, no son los españoles, es mantener su ideología, mantener sus políticas a costa de lo que sea, a costa de acabar y de perseguir y matar civilmente a todo aquel que represente una alternativa. Muchísimas gracias.